Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Raúl Diego, tutor de primaria, coordinador TIC en Santander y colaborador del INTEF. Inauguramos el 2021 con un nuevo episodio del Café con Rosa Liarte. Yo ya lo tengo aquí preparado y tengo a un invitado que tenía, la verdad, un montón de ganas de hablar con él. Para mí ha sido fuente de inspiración desde que comencé a dar mis clases y, bueno, doy la bienvenida al podcast a Raúl Diego. Hola, muy buenas, Rosa. Oye, pues nada, si para ti es un placer, para mí, imagínate que yo creo que es un cariño recíproco, profesional y personal. Así que muchísimas gracias por la invitación. Ya ves, totalmente. Pues yo tenía un montón de ganas de hablar contigo porque, como venía diciendo, tu blog para mí fue fuente de inspiración con todo el tema tecnológico. O sea, empecé a ver tus tutoriales, yo dije, aquí hay un camino. Veía la clase de sexto de Raúl y a mí me ayudó muchísimo a inspirar mis lecciones de historia, no te lo voy a negar. O sea que yo tenía muchas ganas de hablar contigo sobre la tecnología el día de hoy, pero no puedo empezar a hablar de tecnología y de todo ello sin preguntarte la pregunta primera del podcast. ¿Qué es para ti la educación? Bueno, pues mira, cuando me haces esta pregunta me viene a la cabeza el no dar una definición, sino dar una metáfora, que es la del Sherpa. Yo creo que el profesor o la educación es aquel acompañamiento, ese Sherpa que acompaña al que quiere llegar a la cima y le va diciendo pues cuáles pueden ser las dificultades, cuáles pueden ser los logros que va a alcanzar, le va advirtiendo y al final es el que se acerca, se queda un poquito más atrás, se deja que el montañero llegue a la cima, que corone y para mí la educación es algo muy bonito en un proceso de acompañamiento al alumno para un crecimiento personal y educativo. Hombre, y a una gran cima, porque el Sherpa es el Himalaya, ¿no? O sea, que estás hablando de lo más alto. Ya es eso, ya vamos a cargar con lo esencial para que al final la persona pues vaya poco a poco dando pasos y llegando hacia lo más alto, ¿no? Expectativas altas que tenemos que tener hacia nuestro alumnado. Ya ves. Bueno, pues, ¿cómo comenzaste todo esto de integrar las TIC en el aula? Sé que en tu centro no paras, que no es solamente el proyecto de tu centro, que has aportado mucho al mundo de la educación con el tema de las TIC, con tu blog, que es raulillodiego.es, ¿no? Si mal no me equivoco. Y, bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, pues mira, te cuento la anécdota de que yo soy una persona que realmente no le ha gustado en exceso la tecnología. Yo soy de la generación Spectrum, crecí viendo a mi vecino cómo jugaba la Spectrum, él me ofrecía el jugar y yo le decía, bueno, un poquito para probar, pero estaba más ahí por estar con mis vecinos y con los amigos, sino tanto jugar con la tecnología. Y cuando llegó el momento de llegar a la docencia, sí que me di cuenta de que intenté hacer una mirada al futuro. Me di cuenta de que la tecnología iba a ser necesaria, fundamental y iba a ser pareja a lo que eran los nuevos tiempos, y es cuando me empecé a interesar. Y entonces lo que vi era un mundo de nuevas oportunidades, de una generación que creo que es una generación multimedia, que tiene otras inquietudes y otros soportes de lectura y de aprendizaje, y entonces fui interesándome poco a poco por cómo podía integrarse la tecnología en educación y los recursos tecnológicos y aplicaciones, y los fui descubriendo e integrando poco a poco. Pero de entrada es eso, con un escepticismo de que no me gustaba en exceso. Incluso los que me conocen saben que un regalo tecnológico no es mi mejor regalo, ¿no? Es decir, que hay otras cosas que me hacen mucho más ilusión, pero sí que vi esa mirada al futuro. Incluso empecé a hacer pequeñas locuras, pedir un cable de 40 metros para sacar por la ventana del sitio donde había internet y llevarlo a donde estaba el único cañón, a pedir un cañón portátil que me iba moviendo por determinadas clases. Bueno, determinadas locuras para poder integrar poco a poco. Incluso recuerdo como cuando dije que quería una pizarra digital, de las primeras que aparecieron, y cuando dije el precio
y me dijeron que no, y dije, bueno, ¿y me pones una tableta digitalizadora? ¿Y eso cuánto vale? Y dije, mucho menos. Y me la compraron para poder ahí estar escribiendo y proyectando e integrando determinadas cosas, como esa pequeña ventana que al principio fueron las pizarras digitales y lo que es el internet en el aula. Pero con pequeñas locuras, eso sí, con pequeñas locuras. Incluso recuerdo hace muchos años, hace 18, cuando empecé a dar clase, como me imitaban los chicos y yo iba con las clases grabadas y regrabadas en un CD, y recuerdo en esa primera promoción como un grupo, su producto final me lo trajeron en un CD regrabable para presentar su proyecto sobre los castillos. Ya ves, y parece que estás hablando de hace años luz, que es muy fuerte. Parece que estamos en lecciones del abuelo Cebolleta, pero sí, realmente no me da la sensación de que hace mucho, tampoco es que creo que en exceso, pero sí que ha avanzado vertiginosamente. Yo creo que cuando recordamos lo que hacíamos hace muy poco, dices, ¿cómo está cambiando? Que es el problema, ¿no? Esos cambios tan rápidos, tan veloces, que al final pues la gente que se intenta integrar y que ve que esto avanza tan rápido, pues tiene pues ese pequeño temor o esas dudas, ¿no? De lo a lo mejor efímero que sean algunas cosas, o lo rápido que cambian, o que necesitan otro ritmo de aprendizaje a algunos compañeros y tienen ese temor de que les puede sobrepasar. Pues sí, de hecho, tú estabas hablando y yo ahora ha sido el aniversario de la revista Educación 3.0, que ha sido el 10º aniversario, y me pedían un artículo que he escrito sobre que reflexionara lo que ha avanzado las TIC estos 10 años, ¿no? Y yo, es que este es mi 11º curso, o sea que yo comencé con todo esto hace 10 años y claro, reflexionaba de, madre mía, las pizarras digitales que empezaban a entrar, yo trabajaba con JClick y con Hot Potatoes y era aquello como un gran avance que ahora los veo y digo, madre mía. Incluso es eso, el recursos tecnológicos muy modernos, los que utilizamos a día, como hace muy poco tiempo, eran no totalmente distintos, pero muy distintos, ¿no? Y entonces cómo van mejorando, pues, o implementando pues en las propias aplicaciones, pues recursos nuevos, y poco a poco te encuentras con novedades, ¿no? Pero sí que esos Hot Potatoes o los JClick es donde habrán quedado. Ya ves, pero yo me ha sorprendido que no lo sabía de ti, pero yo sí soy la friki. A mí un regalo tecnológico me gusta, Raúl. Yo ahí no. Pues nada, sí, pues yo unos calcetines. Hombre, también y todos regalos bienvenidos, pero que a mí yo sí viví el momento friki, lo que tú dices. Yo cruzaba el cable por mi casa del teléfono, que mis padres tienen una casa adosada, y yo subía el cable metros para arriba para mi habitación y mi madre me cortaba el internet cuando quería llamar, ¿no? Que eso sí lo he vivido como adolescente, y era de las frikis que tenía internet en aquella época, que empezaba a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, pues yo tengo esas pequeñas anécdotas de los primeros años. Bueno, yo un tiempo en el que pues cantaba, era tenor y cantaba en un coro que después de 10 horas trabajando en un centro escolar, porque antes de llegar a ser docente, pues trabajaba 8 horas como educador en un centro, y luego 2 de comedor, que hacía al día 10 horas. Llegaba ese momento del ensayo y les apetecía hablar de informática, y decía, por favor, pero no podemos empezar, que estoy cansado, porque no me atraía. Lo que pasa es que luego sí que la atracción ha sido cuando he visto la necesidad, no el cacharreo del procesador o el ordenador, sino el uso de la tecnología como ahorro de tiempo, como ahorro de gestión de información. Entonces utilizar la tecnología para organizar y ahorrar tiempo, que me encanta utilizar la tecnología como gestor de mi tiempo, y como le saco mucho partido por eso, porque sé utilizar aplicaciones y recursos y estrategias para poder optimizar pues el tiempo que dedico o paso en internet. Claro, ponerla de nuestro lado, que es lo que siempre digo, es ponerla para ayudarnos, no para sustituirnos, ¿no? Así sí. Bueno, pues después de ese repaso así que, como decías, del abuelo Cebolleta, hay algo que se lleva hablando ya desde hace tiempo, y ahora más con toda la situación de pandemia que estamos viviendo, pues aún más creo. Pero bueno, cuando yo entré a trabajar fue el momento del bilingüismo aquí en Andalucía, y era como el título bilingüe, ¿no? Te tienes que sacar el B1 o el B2 o ahora el C1 de inglés, porque si no, no vas a tener opciones
a tener una plaza cerca de tu casa, en mi caso, ¿no? Pero ya desde hace tiempo se lleva viniendo hablando la competencia digital docente, de que incluso se va a evaluar o se va a acreditar como los idiomas, ¿no? Estaba hablando del B1, B2, C1, C2. Entonces, esa competencia digital docente que ha sido tan necesaria en esta pandemia, que ha hecho mover los cimientos y hacer algo increíble en cuestión de un fin de semana para poner todas las clases online, y esa competencia digital del alumnado. ¿Qué sucede? Porque estos nativos digitales, que sabemos todos que no tienen ni idea, muchos de ellos, en usar bien la tecnología, que hay que educarla, y otros que sí sabrán, pero algunos no salen del Among Us o del Instagram. ¿Qué opinas de esta competencia digital que va a ser tan necesaria tanto en el alumnado como en el profesorado? Bueno, pues a mí me gusta mucho el modelo de organización de contenido de competencia que realizó Europa, generando lo que es el DICCOM, que es la competencia digital del ciudadano, el DICCOM.org, que es las organizaciones digitalmente competentes, y el DICCOM Edu, que es el que se centra en la competencia digital del profesorado, y luego en ese último bloque el del alumnado. Me parece que son describen claramente habilidades necesarias en este siglo para gestionar, para utilizar la tecnología, para aplicarla, y como a su vez el Ministerio generó ese marco de la competencia digital docente que intentó impulsar dentro de las comunidades autónomas. Incluso este pasado junio, creo que es junio-julio, cuando se acaba en el BOE, pues los descriptores, pues para que cada comunidad autónoma pues lo implementara en sus planes de formación o en la certificación de sus docentes. Me parece que esos descriptores, esas áreas, son muy claras para darnos pistas o como radiografía. Sobre todo a mí me gusta pasar el DICCOM Edu, pues para que la gente sea consciente de cuáles son las distintas habilidades que tendría que tener como docente o inculcar en su alumnado, y ver cuáles son sus lagunas de formación para intentar incidir o formarse en esas competencias que puede estar pues más cojo, o al final pues poner esas pautas para cómo puede ser su camino. Me parece que como están establecidas en esos niveles, esos 6 niveles de A1, A2, B1, B2, C1, C2, pues al final te pueden poner esos pequeños pues ladrillos que te van a hacer construir tu competencia digital. Me parece súper necesaria. Me parece que las TIC se pueden trabajar con esas pautas que establece el marco de la competencia digital o el DICCOM Edu. Incluso las TAC se pueden trabajar con la el ver cómo otros docentes pueden estar compartiendo el uso de la tecnología y aprender de los iguales. Es decir, me parece que una red de aprendizaje muy potente es en nuestro claustro virtual en Twitter, con el que vemos cómo otros docentes comparten las iniciativas que tienen con las TICs y cómo las llevan como aprendizaje, las llevan hacia las TACs. Entonces me parece que es necesaria la formación del profesorado en las TICs y sobre todo en esas TACs por medio del compartir o el observar pues buenas prácticas de sus compañeros en red o en entornos más cercanos. Tú estabas hablando de las TAC. ¿Las TAC a qué te refieres? Porque quizá aquí hay gente que no entiende la diferencia entre TIC y TAC. Bueno, pues las TICs como las tecnologías de la información y la comunicación, y las TACs como las tecnologías del aprendizaje. ¿Vale? Ya nos podríamos meter también en las TEP, ¿no? Del empoderamiento del alumnado. Anda, la de las TEP, esa ahí te la has marcado, ¿eh? Porque me parece que una de los recursos o de las opciones que te permite la tecnología es empoderar al alumno, porque le podemos hacer prosumidor, ¿no? No solo consumidor de tecnología, sino productor también de sus recursos tecnológicos. Me parece que antes hablábamos de que si el alumnado si es nativo digital, me gusta más además que sea nativo, que sea residente, que aporte a la red pues recursos que él va elaborando a partir de contenidos. Es decir, yo recuerdo que cuando implementamos el modelo 1.1 en el centro, se creían que los chicos iban a venir con dispositivo nada más al colegio. Y para mí es una herramienta genial, una herramienta en la que pueden gestionar información, procesar información, pero también de crear contenido. Pero me parece que a la hora de procesar y gestionar también se puede extraer, trabajar con sus cuadernos para luego gestionar
hacer el storytelling, ¿no? Hacer el borrador de lo que tienen que implementar y luego llevarlo a la red con buenas presentaciones, podcasts, vídeos que van o incluso documentando su portfolio, que veo necesario e interesante que el alumno pues vaya creando su portfolio digital de aprendizaje. Pues sí, no, bueno, creo que los dos hacemos eso con nuestro alumnado, o sea que lo que hacemos es que ellos sean los creadores de contenido, ¿no? Y creo que ahí es donde está la importancia. Me encanta siempre cuando doy una formación hablar del modelo SAM de Puente Dura, ¿no? Donde se habla de que el implementar la tecnología en las aulas no debemos quedarnos solamente en la sustitución. Yo siempre digo, implementar un modelo one-to-one para simplemente poner luego el libro en PDF, pues para eso quédate con el libro. Es importante que consigamos la redefinición, como dice esto, ¿no? Que el alumnado sea creador de contenido y consiga cosas inimaginables hasta antes, ¿no? Hasta ahora. Sí, ahí está la redefinición y luego la transformación cuando llevamos a proyectos. Por eso, para mí, un modelo muy interesante que puede trabajar con tecnología es el aprendizaje basado por proyectos, que los alumnos generen contenido para luego un producto final en el que ha habido unos procesos de aprendizaje y al final hay un producto que es el que compartan, y ya si implementamos que ese proyecto es aprendizaje-servicio, pues mucho mejor todavía. ¿Y la competencia digital docente? ¿Cómo has visto todo este proceso, estos meses? Bueno, dicen, ¿no?, que se ha adelantado 4 años lo que se ha hecho en estos meses, ¿no?, con la tecnología. ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido y esta competencia digital docente, que ya es una realidad, que es necesaria? Bueno, pues eso, es necesaria. Creo que el DICOM Edu nos marca las pautas, pero creo que durante estos meses de confinamiento, creo que el profesor ha hecho un esfuerzo, ha tenido que redefinir la escuela, ¿no? Y ha hecho un esfuerzo enorme pues para intentar adaptarse a sus necesidades, a las necesidades del alumnado, y lo que hemos podido detectar pues es eso, que a lo mejor ha habido un núcleo de profesores que no se habían acercado a la tecnología y que han tenido que hacer un esfuerzo a marchas forzadas para adaptarse, en el que se han podido encontrar cómodos o no. Incluso también he podido encontrar pues a un grupo al alumnado que tampoco tenía esa competencia necesaria para poderse acercar a un modelo digital del aprendizaje. Por lo tanto, creo que es en este momento cuando tenemos que ponernos la mirada y ver qué es lo que podemos hacer. Yo en confinamiento lo ilustré con una pequeña metáfora que es que hay un padre y un niño en una playa, ¿no? Y quería hacer una comparación que junto a ellos estaban pues un caldero, una pala, y entonces hacía la redefinición. El padre no era el padre, era el maestro. El niño era un niño que estaba en la escuela, y el cubo y la pala eran las TICs, las tecnologías. En determinado momento hay docentes que han utilizado esas herramientas, ese palo y ese cubo y esa pala, pues para acercar de una nueva forma a los alumnos el aprendizaje. Y otros no han optado por eso, ¿no? Pero en determinado momento ha venido una gran ola, se ha agitado el mar, que ha sido pues el COVID y lo que ha revolucionado, y ya ha mojado esa arena era la escuela. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que muchos han intentado coger ese cubo y esa pala y crear un muro de contención. Al crear el muro de contención han intentado hacer lo que hacían antes de confinamiento, hacerlo exactamente igual. En lo digital. Lo que han utilizado son las TICs en lo digital. Y han utilizado esas TICs para hacer un muro de contención. Otros lo que han intentado es pues hacer poca cosa con las TICs, pero muy claras y muy evidentes, y otros han construido unos castillos súper complicados de entender, que es pues súper complicados con esas herramientas. Se han excedido con el uso de herramientas y han creado una construcción futurista de un castillo, porque realmente pues lo han intentado, pero han utilizado más recursos de lo necesario. Y creo que es en este momento, cuando ha pasado, que nos tenemos que pensar es coger a los docentes y coger a los alumnos y construir un castillo claro. Es decir, que cuando tú le pongas la tecnología al alumno, le dejes claro para qué la quieres utilizar, que tenga un fin.
¿vale? Que tenga un fin, que no sea fin, que tenga un fin el uso de la tecnología, que sea un medio para conseguir un fin, pero que al final tengamos claro que nos tiene que despertar. Si nos ha despertado y nos ha adelantado 4 años en los procesos, que lo definamos y que generemos planes de formación al profesorado y establezcamos planes de formación al alumnado en competencias digitales. Es decir, nosotros optamos hace 4 años por implementar una asignatura que creo que en Andalucía tenéis, en nuestro caso la llamamos competencia digital, incluso que la llevamos a consejería y rápidamente nos la certificaron y nos la hicieron oficial para trabajar la competencia digital del alumnado, de tal forma que todas esas estrategias que utilizábamos con el alumnado para crear luego contenido y que cada profesor en cada materia pues explicaba, pues al final lo hacemos en una sola área, desde cuarto, quinto y sexto de primaria. Generamos en 5 grandes bloques, que es el de la información, comunicación, creación de contenido, seguridad en Internet, y luego una que hemos hecho de pensamiento computacional y robótica. En esas 5 áreas les damos una serie de estrategias o habilidades para que cualquier profesor, cuando llegue luego a su clase, pues ya sepa el alumnado determinadas estrategias de uso de esa tecnología para poder pedir o pequeñas tareas competenciales o pequeñas estructuras en un gran proyecto digital. Por lo tanto, hemos intentado pues también trabajar la competencia digital tanto del profesorado, que en nuestro centro lo hacemos por medio de píldoras formativas, píldoras que se quedan grabadas para que en cualquier momento, cuando llegue un nuevo docente al centro, tenga como material. Y creo que es interesante que replanteemos que la formación, sobre todo en digital, no tiene por qué ser síncrona, sino que tenemos que replantear nuestras formaciones a formaciones asíncronas para que luego el profesorado tire de aquellas necesidades, tire de herramientas de comunicación, herramientas de creación de contenido, las gestione y las implemente en su aula. Pero creo que tenemos una nueva forma de formar, que no tienen que ser formaciones síncronas en las que si tú no estabas en el centro ya no sabes cómo se utiliza, sino que tenemos que ir a modelos formativos en los que luego el profesorado pueda coger aquello que necesita para crear su camino, su proceso formativo. Has dicho una palabra clave, síncrona, asíncrona, y eso también lo has hablado ahora con la docencia y la formación del profesorado, pero también con lo que es la docencia online, las clases online con el alumnado, ¿no? Lo que se implicó el profesorado en las clases online también nos ha hecho un poco de reflexión, porque creo que se le ha hecho un poco de mala prensa a las clases online, y creo que uno de los primeros errores es convertir tu clase presencial en lo mismo en el online, en tu día a día en las clases con el alumnado, ¿no? Ahora primaria aquí no tiene las clases online, pero en secundaria sí estamos viviendo pues esta mezcla de presencial y online, y creo que hay que repensar también cómo se están dando estas clases online con el alumnado, porque replicar el modelo presencial ha hecho, por un lado, que al profesorado le cueste muchísimo. De hecho, dentro de la semipresencialidad hay diferentes modelos, el que la da síncrona al momento y otros, los niños conectados desde casa, otros desde clase y otros desde casa, ha sido bastante lío. Y luego, por otro lado, aparte del problema online de este aspecto, creo que también ha sido que el profesorado se ha encontrado que la evaluación de forma online no ha sabido enfrentarse a ella. O sea, la gran pregunta mía era cómo le pongo un examen al niño en una videollamada, y cómo puedo quitarle tiempo al Kahoot o lo que sea, porque quiero ponerle un tipo test que tenga un tiempo y no se pueda copiar. Y creo que hay que repensar también la evaluación en las clases online. ¿Tú qué opinas? Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que la pregunta que más me hicieron en confinamiento a mí era cómo puedo evaluar. Y yo le digo, ¿pero qué quieres evaluar o qué quieres calificar? Y digo, al final pide tareas en las que al final evalúes lo que sabe hacer y le hayas dado una pauta de qué esperas de él por medio de una rúbrica, que es una de las herramientas de evaluación más objetivas y claras que pueden existir, y dejamos de pasar cuestionarios para ver o herramientas para que no me copien. Todo lo que sea googleable se puede te van a copiar, pero es que al final no tenemos que trabajar esas habilidades. Y sobre lo que es la docencia online, estoy totalmente de acuerdo que no es lo mismo. Si trasladamos nuestras clases presenciales en la que se puede transmitir en un tiempo determinado una serie de contenido, y ese tiempo determinado es excesivo, estamos yendo hacia un modelo de docencia online
equívoco. ¿Por qué? Pues porque la docencia online tiene una serie de fases. ¿Cuál podrían tener las fases de nuestras clases en las que tenemos que introducir el contenido relacionándolo con nuestros conocimientos previos? Tiene que ser, pues podríamos meter una rutina de pensamiento, ¿no? Luego puede venir el spark, el comentar qué quiero compartir, qué quiero explicar y dar en un tiempo determinado, pues unos 20 minutos, lo que es la explicación de la clase. Y luego tiene que venir pues lo que es la tarea, que te va a anclar lo que acabas de explicar con conocimientos previos y generar si estás aprendiendo lo que se está trabajando, y luego incluso hacer una metacognición de lo aprendido. Entonces hay una serie de fases que podemos hacer: la presentación, la explicación, la tarea, incluso la revisión por una pequeña evaluación, pero con distintas herramientas. Y luego la metacognición. Nosotros hicimos en confinamiento, estoy hablando de que yo imparto clase a niños de quinto y sexto de primaria. Hicimos una apuesta por adaptar los horarios, y entonces no podíamos irnos a modelo de 5 horas, 5 clases distintas. Entonces lo que fue adaptar todas las clases, y lo que tenían los chicos al día eran 2 clases que duraban 2 horas. En la primera clase lo que habíamos era dinamizado lo que queríamos explicar, qué queríamos conseguir con ellos, interactuábamos en la clase con distintas actividades, y luego les pedíamos durante la siguiente hora una tarea que intentaba anclar todo lo que habíamos explicado. Y en esa segunda hora no estaban conectados, estaban trabajando y nosotros nos quedábamos conectados. Cuando un alumno o una alumna necesitaba de nuestra atención, entraba en el aula que estábamos nosotros y les resolvíamos la duda. Pero agrupábamos las clases de 2 en 2, y la tercera clase pues eran 2 horas, descanso 2 horas, y la tercera eran retos que les poníamos para intentar conseguirlo. Entonces adaptamos todo nuestro horario a 4 días de la semana en las que había docencia, pero docencia directa, pero luego adaptada con distintas estrategias, y luego un viernes en la que tenían pues determinados retos o actividades durante toda la jornada. Pero no redujimos tiempo, sino que reducimos o cambiamos lo que era el concepto de qué queríamos trabajar y cómo lo queríamos trabajar, porque creo que no es igual, de tal forma que, al igual que entiendo que hay edades para trabajar con una docencia. Hablamos de secundaria, que ya tiene una determinada madurez y que se podrían alcanzar a una serie de autonomía, pero creo que tenemos que intentar adaptarnos a la forma a la que aprenden, y entonces nadie creo que sería capaz de aguantar muchas horas de una docencia repetida en la que queremos transmitir solo conocimiento. ¿Y tú crees que la docencia online va a desaparecer cuando pase esto, que va a quedar todavía años de pandemia? Pero o creo que ya estamos a las puertas de un modelo híbrido que va a venir para quedarse poco a poco. Bueno, pues ahí no sabré. Yo creo que podríamos estar a las puertas de un tipo de docencia en la que se podría trabajar en online, pero necesitamos cambiar muchas cosas, porque vamos a entender que la docencia online va a tener que ser, al final, trasladar todo a ver qué ha aprendido y le pongo un examen. Y creo que podríamos trabajar con docencia en el que se le pidan pues trabajar otro tipo de tareas, otro tipo de producciones, para ver qué es lo que está aprendiendo y cómo está aprendiendo. Creo que podría ser una muy buena herramienta de trabajo, pero necesitamos adaptar mucho el qué queremos transmitir en esos momentos y cómo lo queremos hacer. Cuando a mí me hablaban cuando estábamos vislumbrando si en Cantabria vamos a tener ese modelo híbrido, yo decía, podemos ir a un modelo híbrido que tenga éxito si detectamos en nuestro currículum qué se puede trabajar en formato online y qué es necesario trabajar en formato presencial. No podemos hacer es coger la misma temporalización de contenidos y trasladarlo y entender que te estoy transmitiendo algo que es necesario, es fundamental trabajar en presencial, y te lo estoy dando en online porque toca la temporalización, sino que necesitamos hacer una adaptación de nuestros tiempos y nuestros contenidos para ver qué es lo que puedo trabajar en formato online y qué es lo que necesito interactuar y trabajar en formato presencial. Por lo tanto, tenemos que repensar o reorganizar contenidos y para poder llegar a un éxito de este modelo, que me parece que puede ser éxito, pero necesitamos hacer cambios.
Pues totalmente de acuerdo contigo, Raúl. La verdad, yo en mi caso, en el confinamiento, pues yo tenía el año pasado 3/4 de eso, y yo lo que hacía era juntarlos, o sea, en la misma videollamada quedábamos los 80 90 niños que eran, porque no iba a repetir 3 veces lo mismo, ¿no? En la videollamada, si íbamos, por ejemplo, a dar las indicaciones para hacer un proyecto o una tarea, como tú dices, que me tenían que entregar al día siguiente o realizarla en unos días. Y me ha gustado lo que has puntualizado, porque yo también les decía lo mismo, les decía, no hay clase hoy en línea en el aspecto de la hora de clase, no hay clase como tal porque tenéis que hacer esto y esto, pero yo estoy en la videollamada y quien quiera que entre y me pregunte dudas. O sea, yo estaba aquí en mi mesa con mi ordenador y ellos sabían que podían entrar, y había alumnos que entraban a consultarme y a preguntarme dudas. Lo que decíamos, ¿no? Ese cambio de cómo hacer estas clases en línea, y cambiar el concepto de que no toda la clase tiene que ser el docente explicando un nuevo contenido, ¿no? Sí, en nuestro caso teníamos determinadas materias, principalmente eran ciencias sociales o ciencias naturales, que sí que se impartían agrupando grupos, y en otras que eran más en grupos más reducidos, como podría ser lengua o matemáticas. ¿Por qué? Pues porque determinados contenidos se pueden trabajar de una forma en el aula, y en otros contenidos pues necesitas mayor interacción del aula. Incluso modelos americanos que trabajan con listas de reproducción de vídeos, que son contenidos que a lo mejor se tienen que ver en un modelo flip class, de una clase invertida, en la que al final no tengas por qué tener realmente para presentar una serie de contenidos la necesidad de que sea síncrono, sino que se puede hacer con clases grabadas, que el alumno adapte a sus necesidades, sus tiempos de repetición. Pues podemos ir a distintos modelos, pero claro, necesitamos ver qué contenido estamos trabajando y qué edades estoy trabajando, para poder adaptar a esa docencia. Y luego también transformar, pues lo que tú decías antes, muy importante es transformar lo que es el concepto de evaluar. Y para mí, y con esa metáfora inicial, para mí la educación es un acompañamiento, por lo tanto evaluar es un acompañar, ¿no? Y sí que es una frase que creo que te leí a ti y que me gusta utilizar mucho cuando hablo de evaluación, que es: necesitamos ser jardineros y no ser jueces, ¿vale? Entonces es importante conocer que a veces sin querer sentenciamos, y cuando hablamos de evaluación tenemos que ser jardineros que cuidemos nuestra planta, que cuidemos que crezca bien, que crezca fuerte, y decir esos pequeños, ese feedback o la retroalimentación para avanzar. Por lo tanto, creo que tenemos que redefinir mucho en educación, que creo que es uno de los grandes retos, lo que es la evaluación. Y para mí, y lo recomiendo mucho, para mí me cambió mucho la forma de evaluar a partir del vídeo de las mariposas de Austin, ¿no? Donde se incide mucho en el feedback positivo, en el que podemos orientar. Y incluso yo se lo ponía el otro día cuando hablaba de evaluación, y a la alumna de prácticas, a la profesora de prácticas que ha venido de la universidad al centro. Ha venido muy pocos días y me preguntaba por evaluación, y le decía: mira, ¿ves estas 2 mariposas? Nada, de un niño de primaria y un niño de bachillerato. Y me decía: sí. Digo, pues no, es el mismo niño en la misma sesión, simplemente que le han dado retroalimentación de lo que ha hecho para poder mejorar, y eso es lo que es el objetivo. Entonces creo que tenemos que replantear mucho qué es la evaluación para mejorarla. Yo creo que es la palabra del año, la de feedback. Sí, mira, yo soy muy de utilizar los términos castellanos, pero realmente feedback me gusta más que retroalimentación. Me parece, no es que sea más, ¿no? Pero me gusta. El último tema ya, que yo me pasaba hablando contigo de tema de competencia digital, lo más grande, pero no me quiero marchar del podcast sin antes hablar de aplicaciones. ¿Qué aplicaciones son para ti imprescindibles, tus herramientas favoritas? Tu blog tiene montones de videotutoriales que ayudan muchísimo. De hecho, he descubierto herramientas que desconocía gracias a ti. Así que no nos podemos ir de aquí sin hablar de herramientas y aplicaciones que para ti son imprescindibles. Vale, pues mira, yo las organizaría en distintos ámbitos para poder trabajar con ellas. Mira, hay una que es Geniali, una herramienta que tenemos mucho cariño
porque es española, es cordobesa, estos chicos que son unos máquinas y que con esa ilusión pues, han ido sacando poco a poco esa aplicación, y yo creo que ya no sé dónde está, porque es que al final va a terminar siendo de las más conocidas del mundo. Con esa me parece que es muy interesante trabajar lo que son las infografías, las imágenes interactivas y las presentaciones, ¿vale? Incluso con esa movilidad de objetos podemos trabajar conceptos de gamificación para los más pequeños. Entonces, todo lo que es el concepto de presentar, y a mí me gusta mucho el presentar el modelo Petxakutxa en 2020, esas 20 diapositivas, 20 segundos por diapositiva, en el que les intento inculcar a los chicos desde quinto de primaria que los protagonistas de una presentación son ellos, y no la propia presentación. Por lo tanto, ya utilicemos una herramienta, utilicemos las diapositivas de Google, utilicemos PowerPoint, utilicemos Prezi. Creo que es interesante trabajar el concepto de que el que es protagonista de la presentación es el propio el orador, y en este caso pues el alumno, ¿no? Por lo tanto, intento inculcar con ellos el trabajar en ese 20-20, que las primeras veces que lo hacen en quinto hacen un 10-20, 10 diapositivas, 20 segundos cada una, pues para trabajar pues esos conceptos de presentar contenido. Y me gusta mucho la infografía y sobre todo la imagen interactiva, porque se puede sacar mucho partido, ¿vale? También opino igual. Una de las herramientas que me parece que ha sido clave o que podríamos haber utilizado de forma clave en este confinamiento para evaluar, me parecía que era Flipgrid, ¿vale? Porque trabaja la oralidad de tú pedir a un alumno que te cuente en 1 minuto, en 2 minutos, que ha entendido el tema. Y parece que esa herramienta que genera esos vídeos con esa protección del alumno, porque los vídeos quedan en ese entorno cerrado del aula o del propio dominio del centro, que podemos configurar de muchas formas posibles, y me parece que esa herramienta que yo cada día utilizo más y más, porque me parece que trabaja mucho el concepto de la oralidad, igual que Vocaroo o una herramienta, un 2-3 apps que generan pequeños podcasts o pequeños audios para que puedan ser compartidos. Me parecen claves para impulsar la competencia oral de cada alumnado, ¿vale? Y yo, por ejemplo, con Flipgrid, no sé si sabes ahora que también graba la captura de pantalla del ordenador, lo habrás visto, y lo genial es que puedes contestar con otro vídeo. O sea, mi alumnado subía el vídeo y yo le daba feedback, en este caso con otro vídeo, comentándole lo que habían hecho, ¿no? Incluso Flipgrid tiene el potencial de poder adaptar esas pequeñas rúbricas o hacer los descriptores de qué quieres, qué le estás pidiendo. Por eso, porque tenemos que replantear mucho el cómo acompañar y evaluar. Y para mí, las rúbricas, que soy un enamorado de ellas, incluso con esa extensión o ese complemento que tiene Jaume Feliu de Corrubrics para hacer esa coevaluación, evaluación y heteroevaluación, me parece muy claro. Entonces, también que puedas implementar tus rúbricas metiendo esos descriptores de lo que quieres conseguir de los chicos, me parece pues mágico. ¡Viva Jaume! Hay que traerlo aquí al podcast. Sí, sobre todo por su generosidad y por su cercanía. Luego también me está gustando mucho Quizizz, que cuando trabajamos el concepto de que estamos trabajando contenidos, y contenidos a lo mejor a respuestas cortas, de elección múltiple, me parece que es muy potente, porque están metiendo día a día, mayores funcionalidades a la aplicación, y Quizizz me parece muy potente y enriquecedora para la motivación del alumnado. Me parece que utilizado para los más pequeños o para los más adultos, me parece que motiva o engancha ese concepto de trabajar contenidos relacionado con conceptos gamificados de premios, puntos, y entonces me parece me parece interesante trabajar en el aula esa aplicación. Luego, Book Creator me está enamorando, porque me parece que cuando ha llegado la aplicación a poderse trabajar desde el dispositivo, no hay iPad, sino desde el dispositivo, que se pueda trabajar todos en un mismo proyecto, que puedas hacer un producto final en el que puedas trabajar también el audio, la interacción con recursos que puedes implementar dentro de ese libro digital. Me parece que le estoy sacando cada vez más partido a esa herramienta que me encanta. ¿Y has visto las plantillas nuevas que van a salir, que lo van a sacar ahora en 2021? No sé si lo viste, pero han puesto un tuit dando avance a las novedades, y van a sacar unas plantillas que lo vas a flipar, Raúl.
Pues no las había visto todavía. Sí que estoy pendiente de intentar seguir estas grandes aplicaciones para estar al día de sus novedades, pero no las había visto, y sí que estaremos pendientes, porque sí que de verdad que cada día va aumentando las funcionalidades de la aplicación. Y luego también me parece que es muy interesante todas estas aplicaciones, por ejemplo Nearpod, que te permiten, cuando haces una docencia online, implementar actividades dentro de ese hilo conductor, para que no sea la exposición de contenidos, sino que se vaya interactuando con distintas actividades de rápida ejecución, y que vayas recogiendo cuál es el sentido o el saber del alumnado. Entonces Nearpod me parece muy, muy interesante para trabajar sobre todo en docencia online, o aquellos que tenemos la suerte, tengamos que decir así, de poder trabajar con un modelo 1-1, y que el alumno pues nos pueda seguir en esa interacción y lanzarle una serie de actividades que puedan luego trabajar o interactuar entre ellos. Yo usé Nearpod hace muchos años, la verdad, es que Nearpod cuando yo la usaba era más para un modelo 1-1, entonces la verdad que actualmente no tengo tanto uso con ella. Así que no te puedo decir, pero lo que me comentas es muy, muy interesante. ¿Y alguna más? ¿Te falta alguna por nombrar? Podríamos estar hablando aquí mucho tiempo sobre las aplicaciones, pero bueno, sí que principalmente pues comentaré que luego también me parece muy interesante trabajar para el alumnado, para el profesorado, herramientas de curación de contenido en la que vayan organizando. Y por ejemplo Wakelet me parece muy, muy potente el poder crear esos proyectos colaborativos, o esos muros colaborativos, esas colecciones, ¿no? Entonces yo sí que con los más pequeños trabajo el concepto de que vayan creando, de cuando estamos trabajando un tema, que vayan implementando contenido en una colección compartida o colaborativa, y me parece muy potente para que no nos muramos de esa infoxicación el docente de tantos recursos, sino que vayamos curando y organizando esos recursos en internet para poder gestionar toda esta masa de información que podemos tener y que nos puede llegar a abrumar. Muy, muy importante eso también que estás comentando. Yo te quiero despedir con una frase que precisamente de todo esto decía el otro día José Luis Castillo en Twitter, que me tenía metido en un hilo ahí, estuve leyendo y me gustó mucho una cosa que comentó, que decía: no hay una empresa, o no la conozco por ahora, que tenga que hacer un uso tan complejo de la tecnología como es la docencia a día de hoy, ¿no? Y me gustó un montón esa frase, la marqué como favorita porque tiene razón, ¿no? Creo que es súper complejo el mundo de la docencia. La gente piensa que venga, vamos a dar clase y ya está, y creo que la tecnología es una gran aliada para el docente, para el profesorado y para el alumnado, y que hay que sacar mucho partido de ello, y me hizo reflexionar mucho porque es así, ¿no? Creo que es donde más se tiene que utilizar la tecnología y donde más nos puede ayudar, ¿no? Sí, sí que la tecnología nos puede ayudar en lo que es el replanteamiento de la pedagogía y de la motivación, es decir, que sí que es muy, muy importante. Pero eso sí, como bien ya dijeron aquí los eTwins que estuvieron en el podcast, la tecnología no hace la pedagogía, o sea que para eso siempre va a estar el papel del docente, ¿no? Así es, esa es nuestra labor y nuestra función, darle un sentido al uso de la tecnología. Yo les suelo decir que a veces que no tenemos que utilizar la tecnología como el papel bonito que envuelve el bombón, sino que el bombón tiene que saber rico, porque si al final nos atrae la producción que un profesor o un alumno nos hace, y al final el contenido no está trabajado, pues que al final lo que hemos hecho con la tecnología es presumir y no prosumir, es decir, que la tecnología tiene que hacer con ella, que tenemos que procurar con ella que nos ayuda a construir mejor nuestras producciones, pero no solo adornar para hacerlas más bonitas. Me la estoy apuntando la frase, la de presumir y más prosumir. Está aquí apuntada. Bueno, pues Raúl, yo solamente tengo palabras de agradecimiento por el ratito que has echado aportando tantísimo y tanto que tienes que aportar al mundo de la educación. Yo no tengo palabras de agradecimiento para
para darte las gracias por todo lo que ayudas, bueno, en Twitter es que tus hilos son maravillosos, yo tengo marcado a muchos favoritos, os recomiendo totalmente el blog de Raúl y bueno, sin más decirte que espero que estés bien, que sigamos este 2021 poquito a poco avanzando y gracias por estar aquí un ratito conmigo hoy. Pues gracias por la invitación y ha sido un placer volver a verte y a charlar contigo y nada, que seguimos conectados para poder compartir y podernos ayudar mutuamente, ¿vale? Eso es, un abrazo. Un abrazo.